Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y nos acompaña hoy el ingeniero geólogo Osiris de León, experto en riesgos naturales y voz respetada en temas de sismos, huracanes y cambio climático. Hoy conversamos sobre las amenazas naturales que enfrenta nuestro país y qué tan listos estamos para enfrentarlas. Qué bueno tenerte por aquí nuevamente. Un placer para mí, como siempre, venir a conversar contigo, Maribel, con todo tu público y con una sociedad dominicana que está siempre muy pendiente a esos temas que tú has presentado en la introducción. Así es, así es. Todo el mundo está loco por conocer algunos temas con todas estas cosas de, edificios que se caen, y la gente tiene muy miedo, quiere conocer. Y es válido el miedo. Exacto. Y necesita, de verdad, siempre, pues, un conocimiento apropiado para cada fin de año o lo que sea. La verdad es que me gustaría preguntarte qué tan vulnerable es la República Dominicana frente a un gran terremoto. Mira, la historia nos da una respuesta parcial de esa vulnerabilidad. Porque el 2 de diciembre de 1562, y mucha gente dirá a ti y a mí, pero nosotros no estábamos aquí cuando eso. Exacto. Pero es una señal que quedó marcada en la historia. Sí. Santiago Vieja, que era Santiago colonial, quedó destruida. La Vega colonial quedó destruida. Santo Domingo colonial quedó intacta. Una primera señal de que tenemos que prestar mucha atención al Cibao y darle prioridad sobre Santo Domingo. Que Santo Domingo, como está sobre una plataforma de roca caliza coralina rígida, dura, tú la ves en el Mirador, tú la ves en la Bolívar, en la Sarasota, en la 27 de febrero, responde bien al momento del terremoto. Ya. Porque ese suelo que tú tienes en los Prados, en San Jerónimo, en Los Ceríos, Jardines del Norte, Arroyo Hondo, Alcarrizos, Pantojas, Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, no responde bien, responde mal. Y no te lo digo solamente por lo que nos dice la historia dominicana de lo que ocurrió en 1562. Lo vi en Puerto Príncipe, Haití, 12 de enero del 2010. Ya otro modelo constructivo. Así es, ¿ves? así es. Lo vi en Turquía con el terremoto que tuvimos hace 2 años en Turquía. Lo vi en Ecuador con el terremoto del 2016. Lo vi en Guatemala. Volví a verlo en Haití con el terremoto del 2021 en Lecay y en Jeremí. Lo vi en Italia en Amatriz. Si yo me he ido a muchos lugares, Maribel, donde hemos tenido grandes terremotos, para ver de cerca qué impacto provocó el sismo en el tipo de estructura y ayudar a que esa información sea incorporada en nuestro código de construcción. Porque de cada terremoto tú y yo tenemos que aprender algo. Exactamente. Y ese aprendizaje, transferirlo a un código de forma tal de que tú tengas un reglamento, que es el R001, que es el de normas para la construcción sismoresistente, pero que no es una letra bíblica, que es de por vida, sino que cada 3 años o cada 4 años tú tienes que revisarlo, actualizarlo, para incorporar ahí lo nuevo que ha ocurrido y que hemos aprendido en materia de terremotos, para que cada día las escuelas sean más resistentes. Correcto. Los hospitales, las torres, los puentes, los acueductos, las plantas eléctricas, las centrales telefónicas, etcétera, y tengamos una sociedad más resiliente. Por tanto, si nos enfocamos en ese aspecto, podemos tener una sociedad preparada. Pero no está. Pero no está. Muy fuerte. O sea, no ha habido ni siquiera una mejoría, por así decirlo, pensando en todo esto. Por ejemplo, hay tantas torres que se están construyendo. Las torres también, en su gran mayoría, porque pertenecen a la ingeniería formal. Ok. Pero tú tienes una ingeniería informal. Correcto. Cuando tú te vas a los Alcarrizos, la mayoría de las obras son informales. Claro. Y tú vas por cualquier calle y tú ves el dueño de la casa, que es el que está poniendo una columna, cambiando una viga, haciéndole un anexo para su hija. ¿Ves? Eso no debe ser. Pero tú lo ves en los barrios de Santiago, o de San Pedro, de la Romana, en cualquier ciudad dominicana. Tú llegas, yo lo acabo de ver hace 2 días, fui a un sector, a una reunión, y de repente habían 3 casas
que los dueños la están interviniendo, haciendo modificaciones estructurales en columnas, en vigas, sin ser ingenieros. Imagínate. Sí, confiando en que ellos creen que saben de eso. Sí, sí. Y ahí es donde viene la vulnerabilidad. Por supuesto. Porque el día que el terremoto ocurre, no va a tratar esa estructura como una estructura robusta, resistente. La va a tratar como una estructura vulnerable, que fue lo que pasó en Haití. En Haití te colapsaron 400.000 edificaciones. Ya lo creo. En el 2010. Exacto. Y murieron 316.000 personas. Está registrado como el segundo terremoto de más muertes en el planeta Tierra después del terremoto de China. Wow. Que en 1556 mató 850.000 personas. Y es porque los chinos siempre han sido muchos. Exacto, sí. ¿Ves? ¿Hay forma de predecir un sismo? ¿Existe Todavía esa posibilidad? no, pero en el futuro cercano sí. Todavía no se sabe, Todavía ni siquiera por poco tiempo, para No, decir. todavía no. Mira qué pasa. Hay gente que te dice que tiene en su casa instalado un detector de terremotos. Eso no es verdad. Él tiene un detector de onda de compresión, que es la primera onda y que viaja más rápido que sale en el terremoto. Pero ya el terremoto ocurrió. Ya ocurrió, exactamente. Ya el terremoto ocurrió. Entonces, lo que sí te avisa es que detrás viene otra onda, que es la onda de corte, que es la que daña la estructura. Porque tu estructura no se daña con la primera onda que sale del terremoto, que es la onda P, la onda primaria, la onda de compresión, la onda longitudinal. Tu estructura se daña cuando llega una onda secundaria que viaja más o menos a la mitad de la velocidad de la onda primaria, y esta onda se mueve en dos direcciones perpendiculares. Tú habrás escuchado muchas veces, o quizás a ti te ha ocurrido, que al momento de un fuerte temblor de tierra hay una especie de mareo. Sí. Hay gente que dice, sentí que me estaba mareando con el temblor. Es por el movimiento. Es porque el terreno se movió en dos direcciones perpendiculares. Y tu cerebro y el mío no están adaptados a eso. Claro. Recuerda que cuando tú eras niña y tú estabas en la escuela primaria y tú jugabas a dar vueltas, te mareabas. Claro. Todo niño que en la escuela daba vueltas se mareaba. Porque el cerebro no está adaptado a eso. Por tanto, cuando el suelo se mueve en esta dirección y luego en esta dirección, tu cerebro percibe rotación. Claro. Que está dando vueltas. Claro. Y ahí es donde la gente dice, sentí que me estaba mareando. Si tembló la tierra y tú sentiste que te estabas mareando, ese fue el momento en que llegó la onda de corte, la onda de cizallamiento, la onda S, la onda secundaria. Esa es la que tumba el edificio. Por tanto, lo que alguna gente hace es que instala un sensor de vibración que registra la onda P, la onda primaria, le pita, le silba, y entonces dice, va a ocurrir un terremoto. No, el terremoto ya ocurrió. Ese pito es señal de que ya ocurrió y que ya llegó a tu casa la onda P. Solo que si el epicentro está muy distante, 100 kilómetros, 150 kilómetros, 200 kilómetros, te da tiempo a salir de tu casa y ponerte a salvo en el frente, en el patio, en el área verde, antes de que llegue la onda S, que esa viene viajando más lentamente, pero que es la que trae la energía capaz de destruir tu estructura. Entonces, desde ese punto de vista, te funciona como aviso. Ahora, saber que va a ocurrir un terremoto horas antes de que ocurra, o minutos antes de que ocurra, todavía no se tiene, pero se está desarrollando un modelo. Me imagino, ojalá. Porque Google está trabajando en eso, la NASA está trabajando en eso, y se está aprovechando la red de cables submarinos que nos interconecta globalmente, llevando voz y data. Y se ha podido demostrar que cuando ocurre un terremoto con epicentro cerca de uno de esos cables, esa franja que rompió provocó un cambio en la polaridad de la señal óptica que iba viajando por el cable de fibra óptica. Por tanto, lo que se está haciendo ahora es monitoreando todos los cables para ver dónde cambia de polaridad. Y ese cambio de polaridad, interpretarlo como una señal adelantada de que puede ocurrir en los próximos minutos o en las próximas horas un evento sísmico en esa zona.
¿Cómo sabemos cuando viene un temblor de tierra? Que de hecho ha pasado hace poquito, ¿no? Creo que en esta semana pasada. Sí, hemos tenido dos fuertes temblores. Dos fuertes uno en temblores. Samaná, uno por Punta Cana. ¿Un temblor se puede convertir en un terremoto? No ¿O no? exactamente, pero puede ser lo que llamamos una sacudida premonitora. Por O sea, ejemplo, que pudiera venir el claro, terremoto después. El terremoto de Puerto Rico, que fue 7 de enero en la madrugada del 2020. Pero venía temblando desde Nochebuena. 3, 5. O sea, que esos 4, eran como... 4, 5, 4, 8, 5, 5, 5. Entonces ya hay una señal. Siempre que tú tengas un enjambre sísmico, que son muchos temblores pequeños o moderados en una misma área, hay que monitorear el área porque es posible que se esté produciendo un proceso de ruptura sísmica en el subsuelo y la roca en ese proceso de ruptura rompe un segmento pequeño, produce un temblor pequeño, porque hay una cosa, la magnitud del sismo es directamente proporcional a la longitud de la ruptura. Una ruptura corta produce un temblor chiquito. Una ruptura larga produce un terremoto grande. Por tanto, si la roca está comenzando a romper, te puede dar pequeñas señales con pequeños temblores. Pero el especialista o el instituto que está a cargo del monitoreo en el país o en la región ya tiene que poner en observación esa zona. Y si ve una recurrencia sísmica, entonces avisar a la autoridad para que se tomen las previsiones del lugar. ¿Qué lugares tenemos nosotros en República Dominicana que son posibles tener posibles terremotos? Mira, Porque hay zonas, ¿no? Sí. Muy, muy específicas. los terremotos, por estar ocurriendo desde hace millones de años, antes de que el ser humano existiera, nos ha permitido que desde que existe la escritura se comenzaran a llevar registros. Okay. Fíjate que la Biblia te habla de esos terremotos. Sí. Y en el Apocalipsis te lo repite cerca de 20 veces. Te habla de un terremoto. Es porque ya en esa zona había fuertes terremotos 2000 años atrás. Así es. Cuando se habían escrito los evangelios, en esa época. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una zona que está en ruptura, es porque generalmente tú tienes un contacto de placas tectónicas. Tectónicas, ok. Entonces, si tú ves el mapa de la isla Hispaniola, tú vas a encontrar 14 fallas sísmicamente activas. Pero hay 12. Que pueden ser... Claro, pero hay 12 que solo te producen pequeños sustos. Para que tú tienes la falla de Bonao, la falla septentrional, la falla Camus. ¿Cuál es la falla peor? ¿Cuál es la peor? Ahí es donde viene la parte importante para la gente. Sí. Dice, ¿cuál es la peor? La peor es la que está en la costa atlántica, justo al norte de Puerto Plata, y que allí la placa de Norteamérica, donde está Estados Unidos, Canadá, México y Cuba, penetra por debajo de la placa del Caribe, donde está Puerto Rico, estamos nosotros como Hispaniola, están las Islas Vírgenes, está el norte de Venezuela y de Colombia, y está Centroamérica. Somos una placa chiquita, pero por debajo de nosotros está entrando una placa grandota, inmensa, una de las más grandes que hay en el planeta Tierra, y acumula mucha energía. Por eso, tu abuela te habrá hablado, o tu mamá te habrá hablado de aquel tremendo terremoto que tuvimos el 4 de agosto de 1946, un domingo a la 1 de la tarde, que generó un tsunami que arrasó la comunidad de Matanzas. Esa comunidad que Ese ha sido lo más grande que ha pasado, 8.1. 8.1. Con una réplica de 7.6. Wow, eso no ha vuelto a pasar. No ha vuelto a pasar, pero puede ocurrir. Pero puede ocurrir porque está ahí eso. Porque es la zona. Ahí se dan dos cosas particulares. Primero, la zona de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Y segundo, se da una curvatura. En las curvaturas de los frentes de contacto entre placas tectónicas, esa misma curvatura genera mayor tendencia a la ruptura. Por eso el terremoto del 46 se da ahí en la bahía escocesa, donde hace un arco. En esos arcos siempre hay más posibilidades de grandes terremotos. Por tanto, si tú tienes que poner en orden de prioridades, tienes que poner como prioridad 1 tu zona costera que va desde Montecristi hasta
Samaná. Sin embargo, eso es como territorio dominicano. Porque como territorio haitiano, eso sigue para el oeste. Sí. Esa misma falla fue la que destruyó a Cabo Haitiano en mayo de 1842. Y también destruyó a Port de Paix y a Mole San Nicolás. Quiere decir que la costa norte de la isla española completa, desde Mole San Nicolás hasta Samaná, está amenazada. Y tú sigues y te vas al norte de Puerto Rico, en San Juan, y tienes la misma amenaza sísmica. Sí. Entonces, esa es la número 1 en nuestra región. Y número 2 es la falla que destruyó a Puerto Príncipe el 12 de enero del 2010 y que luego destruyó a Le Cay y a Jeremí. Pero esa falla ya había destruido a Asua en 1756. Había destruido Asua. Recuerda que tú en Asua conoces un pueblito que se llama Pueblo Viejo. Todo el mundo en Asua te dice, en Pueblo Viejo, no, él es de Pueblo Viejo. Y tal cosa. Pueblo Viejo era el pueblo viejo de Asua que fue destruido por un terremoto. Y luego del terremoto la gente no quiso volver a vivir ahí. Y se mudó al lugar actual donde está Asua. Pero el pueblo viejo, ahí era donde estaba el emplazamiento original de Asua y que fue destruido por ese terremoto. Conociendo todas estas cosas, ¿es imposible, por ejemplo, prever o cambiar esas circunstancias? O sea, de estas cosas no se puede hacer nada. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Buen tema y me alegra que tú lo trates. Mira, hay algo que se llama microsonificación sísmica. Así como cuando tú vas al médico y te hace una tomografía, una imagen de resonancia magnética, o te hace una radiografía, o un ecocardiograma, o te haces una sonografía. Sí. Te da una imagen de cómo está tu cuerpo en el interior. Eso mismo tú lo haces en el suelo. Tú haces una tomografía y tú identificas dónde hay roca y dónde hay suelo. Las zonas de suelo son las zonas que tienen tendencia a amplificar el espectro sísmico porque la onda sísmica de corte viaja muy lentamente en ese suelo. Tú vas a Puerto Príncipe, con el terremoto del 2010, en Petionville no hubo ningún daño. Tú llegabas a Petionville y yo me pasé más de una semana haciendo un inventario de daños en Puerto Príncipe y Petionville estaba como está la vecindad donde tú vives hoy. Intacto. Pero te movías 100 metros al norte y estaba todo destruido. ¿Eso era por qué? Por el contacto entre la roca de Petionville y el suelo del norte de Petionville. Si toda la zona de suelo fue la dañada. Entonces ahí partí de un criterio que lo he escrito en muchos artículos y aparece publicado en diferentes libros, en diferentes partes del mundo. Ese artículo que yo escribí donde yo decía, suelos flexibles amplificaron los daños en el terremoto de Haití. Y puse las demostraciones, y puse las imágenes, y la fotografía, y los mapas, y todo eso. Y aquello le llamó mucho a la atención a la comunidad científica internacional, porque era una evidencia clara, clarísima, de que todo lo que se cayó, sin excepción, estaba en suelo blando. Y que todo lo que estaba en roca se quedó de pie. Claro. Y que se cumplió ahí lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 7 de su evangelio. El hombre prudente construye su casa sobre la roca. Y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Claro. Entonces decía, bueno, señores, pero esta fue la primera cátedra de ingeniería sismo resistente que se dictó en el planeta y se dictó hace 2000 años. Claro. Vamos a ponerla en práctica cada día. Claro. Y es ahí donde los gobiernos locales, trabajando de la mano del gobierno nacional, deben trabajar en la microsonificación. Y te pongo otro ejemplo para puntualizar eso y que no le quede duda a nadie. A raíz del terremoto de Turquía, yo acababa de llegar de Turquía y volví para Turquía. O sea, tú no estabas ahí cuando... No estaba. Yo había estado. Pero ya yo estaba aquí cuando ocurrió el terremoto. Sí. Ok, entonces volví a Turquía para hacer un inventario de toda la zona dañada, desde Gaziantep y Kahramanmara hasta Adana y Hatay. Toda esa zona fronteriza entre Turquía y Siria. La recorrí completa durante toda una semana haciendo un inventario de daños y documentando los daños. Y me encontré con la satisfacción de ver allí en la televisión al presidente de Turquía, Erdogan, decirle a la sociedad, todo lo que se nos dañó estaba en los suelos de las llanuras,
Vamos a reconstruir los pueblos dañados, pero no en los mismos lugares que se dañaron. Exacto. Nos vamos a ir ahora a las colinas donde están las rocas, porque en las colinas no tuvimos ningún daño. Yo dije, qué bueno que el liderazgo político está entendiendo lo que desde hace décadas hemos predicado desde el liderazgo científico. Eso es increíble. Hoy yo quería hacerte muchísimas preguntas, yo quería tener varios temas, queríamos hablar también un poco de todo lo que es la prevención en todo esto, pero tú tienes que volver. Tú me lo tienes que prometer porque te lo prometo a ti y a tu público. Lo que has explicado en este momento es necesario que la gente lo sepa, que es necesario que la gente de verdad se ponga, no esperar que vengan cosas terribles. Y necesitamos hablar, por supuesto, de huracanes, que sí, esto aquí lo tenemos acá, que ya comienza la temporada. No nos dio tiempo, pero yo espero que este maravilloso señor pueda venir aquí a dar esas buenas informaciones. Yo te lo agradezco. Será Dios mediante. Te lo agradezco muchísimo. Nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Muchísimas gracias.